Bien, vamos a seguir con el tema de sinapsis químicas, y en este caso vamos a centrarnos entonces en los mecanismos y las propiedades de la transmisión sináptica a nivel del sistema nervioso central. Vamos a ver en primera instancia que, que la transmisión a nivel del sistema nervioso central presenta algunas diferencias importantes en relación con el ejemplo que veníamos estudiando hasta ahora, que era el de la placa motora, es decir, el de la sinapsis neuromuscular, particularmente en batracios. Simplemente en modo de repaso, habíamos mencionado como las principales características era el hecho de que esencialmente la célula posináptica, esto es la fibra muscular, es una célula monoinervada, o sea, inervada por un único axón presináptico. Esto es cierto particularmente para los animales adultos. La acción sináptica es únicamente excitadora, no hay inhibición, como vamos a ver que es un aspecto extremadamente importante de la función de los circuitos de neuronas del sistema nervioso central, y la transmisión es extremadamente eficaz. De hecho, veíamos que la transmisión es de tipo 1 a 1, es decir, un potencial de acción en la fibra presináptica, en el axón motor, produce, en condiciones fisiológicas, en casi la totalidad de las veces, un potencial de acción en la fibra muscular y por ende la contracción de la fibra. Estas características, o algunas de ellas, si bien la hacían un excelente preparado a los efectos del estudio de la transmisión sináptica, como por ejemplo el hecho de que la neurona posináptica es grande, la célula posináptica es grande, como la fibra muscular, permitiendo registros intracelulares de forma relativamente sencilla, también es importante tener en cuenta algunas diferencias, particularmente en relación a la transmisión sináptica en el sistema nervioso central. Como podemos ver en este esquema y en la microfotografía que la acompaña, típicamente las neuronas del sistema nervioso central reciben cientos o miles de contactos sinápticos distribuidos tanto en el soma como en la dendrita. Claramente una situación bien diferente a la de la sinapsis neuromuscular. Por otra parte, las acciones sinápticas a nivel de las neuronas del sistema nervioso central pueden ser tanto excitadoras, como vimos el caso de la sinapsis neuromuscular, es decir, acciones sinápticas que tienden a despolarizar el potencial de membrana y llevarlo a nivel de disparo, como inhibidoras, es decir, acciones sinápticas que van a tender a reducir la excitabilidad, y ya vamos a ver que esto ocurre por una variedad de mecanismos. De hecho, el análisis un poco más detallado de la transmisión sináptica muestra que, por ejemplo, en la región del hipocampo, donde es posible realizar registros intracelulares simultáneos de pares de neuronas conectadas mediante contactos químicos, muestra que efectivamente la transmisión a nivel central presenta características claramente diferentes de aquella que veníamos estudiando a nivel de la placa motora, particularmente en lo que refiere a la eficacia de dicha transmisión. Como pueden apreciar, en este sector tenemos resultados de dichos experimentos en donde una neurona presináptica es activada mediante la inyección de un pulso despolarizador. Se puede apreciar la espiga en la neurona presináptica, y a nivel postsináptico, en un registro también en fijación de corriente, es decir, observando las variaciones del potencial de membrana, podemos ver que este produce estos potenciales postsinápticos de relativamente escasa amplitud. Notemos que en este caso la calibración es de 2 milivolts, por lo tanto estas acciones sinápticas no superan los 5 o 6 milivolts. Claramente, por sí solas, totalmente incapaces de hacer disparar a la neurona postsináptica. En este sentido, vamos a ver que un aspecto esencial para que esto efectivamente ocurra es la suma de varias entradas sinápticas provenientes tanto de la misma neurona como de otras que converjan a nivel de la célula postsináptica. Por otra parte, las acciones sinápticas a nivel del central, como decíamos, no solamente son acciones excitadoras, sino que también pueden ser inhibidoras, es decir, que tiendan a reducir la probabilidad de disparo, particularmente, por ejemplo, mediante el incremento de la negatividad intracelular, es decir, un aumento de la polaridad o una hiperpolarización del potencial de membrana, que es lo que se muestra en este gráfico aquí. Es decir, que en estas condiciones, nuevamente, este también es en la región
del hipocampo, solo que ahora la neurona presináptica es una interneurona inhibidora que que se activa mediante la inyección de pulso de corriente despolarizadora y produce ahora a nivel de la célula postsináptica no una despolarización, sino una hiperpolarización. Es decir, esto es una típica acción inhibidora. Y reitero, este tipo de función es extremadamente importante en la dinámica de los circuitos neuronales en el sistema nervioso central. A su vez, otra de las características, como mencionaba previamente, a los efectos de producir el disparo de la célula postsináptica es la capacidad de suma temporal. En este caso, simplemente observamos que una descarga repetitiva de la neurona presináptica ahora puede producir la suma temporal de estas acciones sinápticas excitadoras, que aun cuando en este caso se sumaron de alguna manera, no fueron suficientes para llegar al potencial umbral. Esto es también una clara diferencia con lo que observamos a nivel de la placa motora. Asimismo, también fenómenos similares pueden ocurrir con las acciones sinápticas inhibidoras. ¿Qué es lo que determina que una neurona dispare o no? Bueno, como lo habrán visto en los primeros teóricos, la zona gatillo, la zona de decisión para la generación de potencialidad de acción es el sitio de arranque del axón o el cono axónico, que es en general la región de la neurona que presenta el menor umbral para la generación del potencial de acción. De hecho, la combinación, la suma de las acciones sinápticas excitadoras e inhibidoras distribuidas tanto en el espacio como en el tiempo, si superan el potencial umbral para la generación de potencial de acción en la región del cono de arranque, pues entonces la neurona generará justamente un potencial de acción y este se conducirá a lo largo del potencial de acción hacia el terminal sináptico y eventualmente se retropropagará a través del soma y el árbol dendrítico. En este sentido, centrándonos en la transmisión sináptica dentro del sistema nervioso central, particularmente la transmisión mediada por receptores de tipo ionotrópico, nos vamos a centrar en la transmisión glutamatérgica, es decir, la mediada por el aminoácido glutamato, que tiene una función extremadamente importante como neurotransmisor en el sistema nervioso central. En relación a los mecanismos o a los fenómenos sinápticos mediados por los receptores ionotrópicos, encontramos dos tipos de receptores. Estos son los de tipo NMDA y los de tipo no NMDA. Los de tipo NMDA son aquellos que, además de ser activados por el glutamato, pueden ser activados en forma artificial, digamos, por la aplicación exógena de un agonista selectivo que es N-metil de aspartato. De la misma manera, los receptores de tipo no NMDA son aquellos que pueden ser activados en forma selectiva, además de por su ligando natural, que es el glutamato, por el AMPA, o el caninato, que en realidad son dos subcategorías dentro de los de tipo no NMDA. Es decir que, para el caso del NMDA, va a activar únicamente a este tipo de receptores y no afectará o no activará a los de no NMDA, y lo mismo ocurrirá con el AMPA y el caninato. A su vez, en forma muy importante, además de contar con agonistas selectivos, que permiten la activación en forma selectiva de estos dos subtipos de receptores, tenemos antagonistas que son específicos y que son herramientas farmacológicas extremadamente útiles en el estudio de la transmisión sináptica a nivel central. En el caso de los receptores de tipo NMDA, el APB es el antagonista específico de los receptores de tipo NMDA, en tanto que el CNQX es el antagonista específico de los receptores de tipo AMPA-cainato, con efectos mínimos, nulos prácticamente, sobre los de NMDA. En relación a sus propiedades, tanto los receptores de tipo NMDA como los de no NMDA, en cuanto a su selectividad, ambos presentan propiedades muy similares a aquellas que analizamos en torno al receptor nicotínico, al receptor colinérgico nicotínico de la placa motora. Es decir, presentan un potencial de reversión en torno a 0 milivolts, indicando que estos receptores no son selectivos para una única especie iónica, sino que son selectivos para cationes monovalentes, es decir, permiten el flujo tanto de sodio como de potasio más o menos en igual medida, aspecto que determina que su potencial de cero corriente esté en un punto relativamente medio
entre los valores del potencial de equilibrio del sodio y el potencial de equilibrio del potasio. ¿Sí? En ese sentido, si estudiamos la relación entre, por ejemplo, el potencial sináptico producido por los receptores de tipo no-NMDA y el potencial de membrana, lo que observamos es que guardan una relación bastante lineal, de manera muy similar al nicotínico, al colinérgico nicotínico, y el punto de corte con las abscisas es el punto cero, que es un punto cercano a cero, que es el potencial de reversión. En cuanto a las propiedades moleculares y los mecanismos, encontramos que entre los no NMDA y los NMDA hay interesantes o importantes diferencias. Por supuesto que ambos dos son activados por el glutamato, que es su agonista específico, el ligando natural que los activa, pero mientras que para el caso de los no NMDA, aquellos activados por AMPA y cainato y que pueden ser bloqueados por CNQX, es un canal muy similar al nicotínico muscarínico, al colinérgico nicotínico, en el sentido de que una vez que su ligando específico, en este caso glutamato, se une al mismo, se abre un poro cuya permeabilidad es relativamente selectiva para cationes monovalentes como sodio y potasio. Es un canal, como vamos a ver, con una cinética bastante rápida y que media acciones fundamentalmente excitadoras. Por su parte, el canal de NMDA presenta algunas peculiaridades que son extremadamente interesantes de estudiar. Además de presentar sitio de unión para el glutamato, que es lo que permite la apertura del canal, es necesaria la presencia de concentraciones bastante bajas, pero necesarias, de glicina, dado que la glicina se une a un sitio específico de la parte externa del canal y actúa como un coagonista. La glicina, per se, no es capaz de abrir el canal, pero es necesaria para que una vez que el glutamato se una, se dé la apertura. Otro aspecto muy interesante es el hecho de que el poro del receptor de tipo no NMDA no solo permite el flujo de sodio y potasio, sino que también permite el flujo en forma sustancial de calcio. Es decir, el canal de NMDA permite y soporta, sustenta, mejor dicho, una corriente de calcio que típicamente a potencial de reposo en condiciones fisiológicas, el mismo, dado que está fuerte, presenta una concentración mayor afuera y una muy baja adentro, está fuertemente impulsado hacia el interior celular. Este es un aspecto importante que trasciende el aspecto, digamos, meramente eléctrico, en el sentido de que el calcio, en este sentido, no es tan relevante como transportador de carga per se, sino por sus posibles acciones a nivel intracelular como molécula de señalización. Como ustedes saben, el calcio puede y forma parte de múltiples vías de señalización a nivel intracelular que puede culminar con una enorme variedad de efectos celulares, como puede ser modificación de tráfico y expresión de proteínas, cambio de forma celular, o en el caso de las células musculares, la contracción, muerte celular, expresión de genes, en fin, una multiplicidad de mecanismos que algunos de ellos los vamos a estudiar más adelante en el curso. Otro aspecto sumamente interesante de este canal es que el mismo presenta un sitio de unión al ion magnesio en la parte interior del poro. El magnesio es un ion que está más concentrado en el lado extracelular, que es atraído, fuertemente atraído por forma electrostática, dado que el mismo presenta carga positiva y el interior celular tiene una carga negativa. A diferencia del otro ion divalente, como es el calcio, el magnesio no puede permear el poro. De hecho, queda unido a un sitio específico de la parte interna del poro, y cuando el magnesio se encuentra en su sitio específico, bloquea el flujo de movimiento de los otros iones. Es decir que, a pesar de la presencia de la glicina, a pesar de que el glutamato esté unido a su sitio específico y por lo tanto el poro esté abierto, la presencia de glutamato impide el flujo de carga. El magnesio se remueve una vez que se despolariza la membrana y por repulsión electrostática el mismo es expelido del
del interior del canal hacia afuera, hacia el lado extracelular, y en esa condición es que se da el flujo de carga. En este sentido, estos receptores son extremadamente interesantes porque, además de ser un receptor canal operado por ligando, con las características que vimos tanto para el nicotínico como el no-NMDA, tiene características además de un canal operado por voltaje. Es decir, podemos pensar que tiene un doble sistema de compuerta, un doble sistema de control, donde necesitamos que, para que el canal esté abierto, es necesaria la presencia de su ligando específico y además de la despolarización en forma concomitante. Cuando esas dos condiciones se dan, es que efectivamente se da el flujo de carga a través de estos canales. En este sentido, a potencial de membrana en reposo, en la mayoría de los casos, cuando la membrana expresa únicamente este tipo de receptor, no hay transmisión de información. Es por ese motivo que típicamente los receptores de tipo no NMDA y los de NMDA se encuentran colocalizados, coexpresados en la membrana postsináptica, de tal manera que la liberación de glutamato activa el canal de no NMDA, permite el flujo de carga, esto genera la despolarización de la membrana y una vez que además el glutamato se unió al NMDA y se despolarizó la membrana y se removió el bloqueo de magnesio, ahí también vamos a tener también flujo, no solo por el flujo de carga, no solo por el receptor de no NMDA, como también por el de NMDA. ¿Sí? Acá están básicamente repasadas esas características, y de alguna manera estas dos propiedades, o sea, estos dos controles, el control del ligando y el control por voltaje, gracias a la presencia del átomo de magnesio, se los denominaban como detectores de coincidencia, o sea, su activación, o sea, el flujo efectivo de corriente a través de estos canales se da cuando se dan las dos condiciones, es decir, cuando tenemos el receptor ocupado con su ligando específico y además tenemos una despolarización de la membrana. Típicamente, además, la cinética de estos canales es más lenta que los de no NMDA. Y eso tiene algún sentido, dado que para que haya flujo de carga a través de estos canales es necesario que se activen los de tipo no NMDA, que se activan más rápido, despolarice la membrana y luego, un tiempo después, estos van a poder abrirse y permitir la circulación de carga a través de ellos. En cuanto a las propiedades, vamos a estudiar un poco más las propiedades de las corrientes sinápticas que estos dos tipos de receptores sustentan. En ambos casos son corrientes, como dijimos, a potencial de membrana de reposo, son corrientes de entrada, que por lo tanto tienen un efecto despolarizador sobre la membrana postsináptica. Para el estudio de estas corrientes, como decíamos, que típicamente estos canales se coexpresan, están colocalizados a nivel de la membrana postsináptica, los investigadores se han valido justamente de las distintas herramientas farmacológicas que habíamos mencionado antes. Estos registros fueron realizados mediante fijación de voltaje, registros intracelulares, mediante fijación de voltaje, es decir, que vamos a estar midiendo corrientes sinápticas, pero nótese que en este caso las corrientes, producto de la activación de la neurona presináptica, son corrientes de salida, están representadas hacia arriba, adquieren valores positivos, y esto es porque estas corrientes fueron registradas a potenciales de membrana más positivos que el potencial de reversión de estas corrientes, es decir, por encima de 0 milivolts. Y el motivo por el cual esto se hizo así es para poder apreciar la total magnitud del componente NMDA sin la interferencia o sin la acción del átomo de magnesio y su efecto de bloqueo. Es decir, que a potenciales positivos el bloqueo de magnesio desaparece y puedo observar claramente el curso temporal de los dos componentes. En estas condiciones, en condiciones control, lo que tenemos entonces es que la activación de la neurona presináptica, la liberación de glutamato y la activación de los dos tipos de receptores me muestra claramente dos componentes. Un componente muy rápido,
nótese las escalas de tiempo en milisegundos, seguido de un componente mucho más lento. A los efectos de poder identificar estos dos componentes es que entonces se aplicó el antagonista específico de los receptores de tipo AMPA, no NMDA, y podemos ver que en presencia de este antagonista específico únicamente me queda el componente lento, indicándome que este se trata de la corriente mediada por el receptor de NMDA, que como vemos es una corriente relativamente lenta. Recíprocamente, si partimos ahora de la condición de control y en vez de agregar CNQ, lo que agregamos es AP5 o APB, que es lo mismo, que es el bloqueador específico de la corriente del receptor de tipo NMDA, lo que queda es únicamente una corriente de salida producto de la activación de los receptores de tipo AMPA o no NMDA. Nótese nuevamente que los cursos temporales son claramente diferentes. La activación del receptor de tipo AMPA es una activación rápida, muy similar en su curso temporal a la del receptor colinérgico nicotínico, en tanto que la corriente a través del receptor de NMDA es más lenta. Nótese asimismo que estas características cinéticas, en particular el curso temporal lento de la corriente NMDA, no depende de la voltaje dependencia conferida por el magnesio, dado que a estos potenciales de mantenimiento el magnesio está totalmente fuera del polo. De vuelta, recalco el hecho de que esta relación de cinéticas tiene sentido, dado que en condiciones normales a potencial de membrana en reposo es necesario que el receptor de AMPA se active rápidamente, despolarice la membrana y luego de esa forma permitir la activación del receptor de NMDA. Para el estudio un poco más detallado de las propiedades de estas corrientes, de las corrientes sustentadas por estos dos receptores, vamos a estudiar un poco más en detalle sus respectivas curvas IV, las relaciones entre corriente y voltaje de estas dos corrientes. Acá lo que estamos mostrando nuevamente son registros de corrientes sinápticas obtenidas mediante la fijación de voltaje en condiciones control y en presencia de APB u AP5, que es el bloqueador específico de los receptores de tipo NMDA. Los registros de corrientes sinápticas se obtuvieron a distintos potenciales de mantenimiento, indicados a la izquierda de los barridos. A menos 80 milivolts, un valor bastante hiperpolarizado, la activación de la neurona presináptica, indicada en todos los casos por este artefacto al inicio de los trazados, muestra, decía, una corriente entrante muy intensa, muy rápida, producto del ingreso fundamentalmente de sodio a la célula. Es decir, producto de la activación de los receptores de tipo no NMDA. A valores un poco más despolarizados, este componente rápido es de menor amplitud, dado que a este valor la fuerza impulsora para el sodio se redujo, es decir, la intensidad de la corriente entrante es menor, pero además ahora nos alejamos del equilibrio electroquímico del potasio y ahora hay un incremento de la corriente saliente. La combinación de la reducción de la corriente entrante y un aumento de la corriente saliente resulta en una reducción de la corriente neta a través de estos receptores. Interesantemente, a menos 40 milivolts, ahora no solo tenemos un componente rápido, similar, pero de menor amplitud al que teníamos a menos 80, sino que aparece un componente más lento. Lo podemos ver aquí. A más 20 milivolts, por encima del potencial de reversión, esta acción sináptica, esta corriente sináptica, muestra valores positivos, indicando que ahora la corriente es de salida. En estas condiciones, ahora vemos que el componente tardío es aún mucho más pronunciado, claramente indicando la participación, la activación del receptor de tipo NMDA conjuntamente con el de tipo no NMDA. Para poner de manifiesto las distintas contribuciones selectivas a los distintos valores de potencial de membrana, es que podemos aplicar APB o AP5, que es el bloqueador específico, y vemos que el componente tardío desaparece
debido al efecto de esta droga, este bloqueador, este antagonista específico. Claramente, tanto a menos 40 como a menos 20, ahora queda totalmente bloqueado el componente tardío y me quedo únicamente con el componente rápido. A menos 80 no tenemos diferencia entre las dos condiciones por el motivo de que a estos potenciales de reposo tan hiperpolarizados, el receptor de tipo NMDA está fuertemente bloqueado por el magnesio, es decir, aún en condiciones control no hay corriente de NMDA. Recordar en todos los casos que estos registros fueron hechos en fijación de voltaje, es decir, estas corrientes no modificaron el potencial de membrana, no producieron despolarizaciones y por lo tanto en ningún momento se pudo remover el bloqueo del ion magnesio. Cuando ahora estudiamos las relaciones entre corriente y voltaje de estos componentes, vemos que ambos se comportan en forma extremadamente diferente. Vamos a analizar primero la condición control, que está identificada con los círculos llenos para el componente tardío y por los triángulos llenos para el componente más precoz, el pico. Mientras que el componente rápido, el mediado por el no NMDA, muestra una relación lineal, ¿sí? Es decir, no hay un cambio de conductancia en función de voltaje, es decir, que se comporta de manera más o menos óhmica, como lo hace el receptor o la corriente por el receptor de acetilcolina. Para el componente tardío, la relación entre corriente y voltaje muestra una forma de U con una región se llama de pendiente negativa. Si pueden repasar los teóricos anteriores, donde se estudiaban las corrientes de pendiente voltaje, y van a ver que estas regiones de pendiente negativa son características de canales como el de sodio o el de calcio, que presentan una activación por despolarización y potenciales de reversión relativamente despolarizados, lo cual le confiere lo que se llama esta región de pendiente negativa. Es decir, este comportamiento con esta U acá es característica de los canales dependientes de voltaje, como por ejemplo los de sodio y calcio. En presencia de la droga AP5, por supuesto que el componente precoz no muestra ninguna modificación, en tanto que el componente voltaje dependiente, el mediado por el NMDA, se encuentra prácticamente bloqueado, anulado en casi totalidad. Es decir, a modo de repaso, entonces, los receptores de NMDA presentan muy importantes e interesantes propiedades funcionales. Se bloquea por magnesio extracelular, es hecho que les confiere una voltaje de dependencia y les confiere, por lo tanto, propiedades de señalización a nivel de la dinámica de los circuitos y de la transmisión de información extremadamente interesantes. Podemos entonces, como les comentaba previamente, concebirlo como un receptor que tiene un doble sistema de control. El control ejercido por el ligando, el glutamato, y el control ejercido por el voltaje de membrana, particularmente conferido por el átomo de magnesio. Estos receptores presentan una cinética relativamente más lenta que los de tipo no NMDA, y por lo tanto su apertura requiere, además de la presencia del glutamato, la despolarización. Como comentábamos previamente, cuando estos, en algunos contactos sinápticos, particularmente en el contexto de desarrollo, expresan específica y únicamente receptores de este tipo, estas sinapsis se las denomina silentes, porque a potencial de membrana en reposo, la liberación de glutamato no tiene efecto sobre el potencial de membrana, no hay transmisión sináptica. La transmisión sináptica se da, por ejemplo, cuando en forma concomitante a la activación de la neurona presináptica y a la liberación de glutamato, también la neurona postsináptica generó un potencial de acción por otra entrada sináptica o por la propagación de un potencial de acción desde el soma. A los efectos de mostrar un poco más, de indagar un poco más el efecto del magnesio sobre la voltaje dependencia, lo que se ilustra acá es la relación entre corriente y voltaje para el receptor de NMDA, para la corriente mediada por el NMDA, y se ilustra con círculos, con símbolos rojos, el comportamiento de la corriente NMDA, como lo comentamos anteriormente, con una región dependiente negativa, donde todas estas son medidas de corriente obtenidas en fijación
de voltaje, y podemos ver que en presencia del ligando, por supuesto, en presencia del glutamato, la corriente esta es prácticamente cero para potenciales relativamente hiperpolarizados, y a medida que se remueve el bloqueo del magnesio, ahí empieza a circular corriente. El problema es que a medida que me acerco a su potencial de reposo, ahora la corriente vuelve a reducirse, no ya por el bloqueo del magnesio, sino porque la fuerza impulsora de los iones que lo permean tiende a cancelarse, ¿verdad? A este potencial, la fuerza impulsora no, debí decir, tiende a cancelarse las corrientes que atraviesan este canal, ¿eh? A estos potenciales, de la misma manera que lo discutimos para el receptor colinérgico nicotínico, las corrientes, la magnitud de las corrientes entrantes y salientes tienen el mismo valor, y por lo tanto el flujo neto es cero. Para valores más despolarizados, la corriente de NMDA es bien intensa, pero en sentido saliente. Ahora bien, esta relación, en ausencia de magnesio o con una solución que tenga una concentración bastante reducida de magnesio extracelular, fíjense que presenta una gran diferencia. Se linealiza bastante, no en forma total, pero ahora tiene un comportamiento mucho más similar en cuanto a su dependencia de voltaje al receptor de tipo no NMDA o al tipo colinérgico nicotínico, ¿no? Claramente entonces es efectivamente el átomo de magnesio el que le está confiriendo esta voltaje dependencia, este cierre a potenciales más negativos. Entonces, a modo de conclusión, para el caso de los contactos sinápticos del sistema nervioso central, las acciones excitadoras, tanto el NMDA como también el no NMDA básicamente son canales selectivos a cationes, en el caso del no NMDA cationes monovalentes, y en el caso el caso no NMDA selectivo a cationes monovalentes, y en el caso del NMDA también selectivo a cationes divalentes, y por lo tanto a potenciales cercanos al reposo, ¿sí? Como menos 65 milivolts en este caso, las corrientes netas a través de estos receptores son de sentido entrante, ¿sí? Recordamos que estamos a estos valores relativamente cerca al equilibrio electroquímico del potasio. Por lo tanto, si bien la corriente es en sentido saliente, es de relativamente poca intensidad en comparación a las corrientes entrantes, sustentadas fundamentalmente por sodio, que está fuertemente impulsado debido a que estamos muy alejados del equilibrio electroquímico. Esta relación entre las corrientes entrantes resulta en una corriente neta. Esta relación entre las corrientes de entrada y salida resulta en una corriente neta de entrada y por lo tanto una despolarización del potencial de membrana.